Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones. Muchas personas perciben que la sociedad occidental está en crisis. Hay crisis en las familias, en los gobiernos, hay mucha inestabilidad social, criminalidad, y muchas personas tienen el conflicto de no saber hacia dónde se dirigen. Y a un nivel más personal, muchos no saben cuál es el propósito que tienen en esta vida. Para poder entender lo que sucede y poder ser útiles a nuestra generación, debemos entender la forma de pensar del hombre occidental y las corrientes de pensamiento que lo han influenciado. ¿Por qué pensamos como pensamos? Ese es el tema de nuestro programa en este día y estaremos hablando de una de esas influencias que es la cosmovisión judeo-cristiana. Y tenemos con nosotros como invitado a Luis Sena. Luis, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Es bueno tenerte de nuevo con nosotros en el programa. Gracias, gracias. Sugel, ¿cómo estás? Es para cumplir contento con el protocolo que te saludo, Sugel. No, pero también contento de tener a Luis de nuevo. Ya yo perdí la cuenta de las veces que Luis ha venido a Entendiendo los Tiempos, pero siempre haciendo buenas contribuciones. Luis, háblanos un poco de esa crisis que existe en el mundo occidental. Sí, el mundo occidental es una civilización producto de la influencia judeo-cristiana. En los últimos siglos hemos visto cómo esa influencia del Evangelio de Jesucristo se ha ido reduciendo y siendo sustituida por un secularismo galopante. Eso ha traído un resquebrajamiento. Resquebrajamiento. No. Vamos a llamarlo resquebrajamiento. un desbalance, Ajá. ¿verdad?, en las mismas bases de la civilización occidental y se refleja en la manifestación de la cultura. De modo que esa crisis lo que está avecinando es un cambio de civilización, un cambio en una dirección incierta, porque los logros de Occidente se basan en la plataforma judeo-cristiana. Sin ella no sabemos hacia qué dirección tomará nuestra civilización. En países como el nuestro, Luis, antes de entrar en materia, ¿qué tanto influenció esa cosmovisión judeocristiana? Porque tú has dicho que se ha resquebrajado. Cuando tú dices países como los nuestros, estamos En América Latina. Nuestra región. Nuestra región. Sí, nuestra región literalmente pertenece a Occidente, pero sociológicamente, políticamente, económicamente, no puede ser unificada a Europa y Norteamérica. ¿Por qué? Porque debido a nuestra colonización por parte de España y Portugal, Latinoamérica es premoderna. Las influencias judeo-cristianas que se rejuvenecieron durante la Reforma Protestante no se aplicaron de una manera cabal en Latinoamérica. Entonces tenemos que en Occidente es un universo fragmentado. O sea que su influencia no fue tan profunda en nuestro medio. Exacto, porque la contrarreforma tomó a Latinoamérica como uno de los territorios para protegerlos de la influencia de la Reforma Protestante. Pero junto con la Reforma Protestante y su pensamiento judeo-cristiano, vino una renovación de la vida económica, política, artística, que no se ha realizado todavía en nuestras naciones. De hecho, eso no solamente se ve en esta región, eso se ve en la misma Europa, porque cuando surge la Reforma Protestante, uno ve una línea bastante clara entre el norte y el sur, cómo el sur permaneció en su sistema casi feudal que había vivido durante toda la Edad Media, mientras que el norte de Europa se catapultó debido sobre todo al pensamiento de la Reforma hacia un cambio y
nosotros fuimos colonizados por el sur, no fuimos colonizados por el norte, sobre todo en nuestra región latinoamericana. Y hay que anotar que el desarrollo más alto que la humanidad ha alcanzado es en esas naciones del norte de Europa debido a la influencia del pensamiento judeo-cristiano. Porque esas naciones eran bárbaras. En el momento cuando se está escribiendo... Cuando tú dices bárbara, Luis, perdón, ¿qué tú quieres significar con eso? Quiere decir que estaban formadas por tribus germánicas, vikingas y tribus de Centro Asia que presionaban y luchaban por penetrar el Imperio Romano durante mucho tiempo y que para el siglo V irrumpieron en lo que fue el Imperio Romano y finalmente lo destruyeron. Entonces, esas tribus bárbaras que los romanos no pudieron contener y frenar más allá de la frontera del río Rin, finalmente ocuparon Europa y es el cristianismo, la cosmovisión judeo-cristiana, quien los civiliza y da origen a la civilización de Occidente. O sea que Occidente no es de, vamos a llamarlo, de plataforma latina como el Imperio Romano, sino que su estructura racial básica fue bárbara, pero sus ideas y su software fue judeo-cristiano. Entonces, ese desarrollo que nosotros vemos en naciones, Suiza, Alemania, Holanda, Escandinavia, Inglaterra, y su proyección en otras naciones como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, tiene un origen en las influencias judeo-cristianas, quiere decir el Evangelio de Jesucristo, preparado y luego desarrollado e inmerso en la base cultural de esas naciones. A mí me gustaría, ¿tú ibas a decir algo, Suben, antes de Sí, formular esta simplemente pregunta? poniéndolo en la forma más sencilla que uno pueda ponerlo, ¿verdad? Vamos a decir que el Imperio Romano tenía una cultura greco-romana que poco a poco fue debilitando el imperio. O sea, el Imperio Romano no solamente fue destruido por los bárbaros, el Imperio Romano fue destruido por una corrupción interna, porque ese pensamiento greco-romano no es consistente. Tú no puedes levantar una civilización que permanezca en el tiempo con el pensamiento greco-romano. Piensa por un momento en el simple hecho de que los griegos y los romanos eran politeístas. Eso ya de por sí debilita el pensamiento de una nación, porque tú piensas, ¿cuál es el Dios que prevalece? ¿Cuál es el Dios que nosotros vamos a seguir? ¿Cuál es el sistema de verdad en el que nosotros nos vamos a basar? ¿O cuáles van a ser las virtudes? Los dioses del Olimpo eran un desastre universal. Y eran hacia donde los romanos y los griegos miraban. El Imperio Romano cae, ¿y quién toma la tutela de un imperio destruido? Precisamente la iglesia. Es la iglesia la que preserva la cultura, es la iglesia la que comienza esa labor evangelizadora. Y aunque no estamos diciendo de ninguna manera que la sociedad occidental que se levantó sobre la cosmovisión judío-cristiana fue perfecta, porque no lo fue, y de hecho había muchos elementos de la cultura greco-romana que permanecieron en el tiempo, cuando comienza lo que luego vino a ser el Sacro Imperio Romano Germánico, que fue una especie de una nueva versión, era como el Imperio Romano .2, o una nueva versión del Imperio Romano, pero ya no basada en la cultura greco-romana en la que estaba basada el imperio anterior. Por eso se llama el Sacro Imperio Romano Germánico. Y por más que el mundo secular de hoy quiera quitarse de encima la herencia que forjó Occidente, lo cierto es que el pensamiento judeo-cristiano fue lo que marcó la diferencia en Occidente a todo el resto del mundo conocido. Pero alguien puede estarse preguntando, ¿pero en Occidente está la misma crisis? Sí, Entonces, precisamente por lo que decía. Pero son crisis de la civilización que más ha avanzado en la humanidad. No son los mismos aspectos de la crisis que estamos viviendo en nuestros países pobres, en África y en los países de Asia. Es decir, nosotros estamos observando la crisis de los líderes del mundo. Pero esa crisis en esos países, Luis, ¿es porque se han apartado de esos principios judeocristianos? Claro, porque esos principios que se derivan de la revelación de Dios en las Escrituras y de
la vida de los creyentes que han seguido a Jesucristo son los que han permitido a los humanos alcanzar los más altos niveles de desarrollo en todas las áreas, porque son reales, corresponden con lo que está ahí, con la creación. Todas las otras cosmovisiones son irreales porque no se adaptan a las instrucciones del creador de la realidad. Vuelvo con otra pregunta. Un oyente o un televidente se puede estar preguntando, entonces, ¿la única cosmovisión para tener un pensamiento correcto es la judeocristiana? Bueno, mira, en este mundo pluralista en el que estamos viviendo, no es políticamente correcto decir que sí, pero la respuesta es sí. No es políticamente correcto. O sea que la verdad es sí. Es la realidad. O sea, ¿qué es la verdad? Algunos filósofos definen la verdad como aquello que corresponde con la realidad, pero yo creo que nosotros debemos ir un paso más adelante y decir, es lo que se corresponde con la realidad tal como Dios la ve, porque solo Dios puede ver la realidad en su totalidad y cómo todo se compenetra entre sí. Entonces, en ese sentido, ese Dios, y ahí es que viene la influencia judío-cristiana, ese Dios se ha revelado en un libro. O sea, nosotros creemos que hay un ser pensante, racional, todopoderoso, que creó el mundo, que creó el universo con un propósito en mente. Y ese Dios se ha revelado en un libro que es su palabra. Cuando tú quitas a Dios y a la revelación del medio, es como decía Nietzsche, el filósofo alemán. Nietzsche decía, nosotros matamos a Dios y al haber matado a Dios hemos eliminado la línea del horizonte. ¿Qué quiere decir Nietzsche? Si tú quitas a Dios de en medio, tú no tienes punto de comparación. Entonces ese es el problema, esa es la crisis que está viviendo la sociedad occidental. Nos quedamos sin horizonte. Cuando yo digo yo me estoy acercando, tengo que tener un punto de referencia para saber acercándome a qué. Entonces, ¿cómo yo sé que en verdad yo me estoy volviendo más virtuoso o me estoy volviendo más corrupto? ¿Cuál es mi punto de comparación para yo saber si el sentido que yo le estoy dando a mi vida es el sentido que yo debo darle a mi vida porque se está acercando a la realidad? ¿O en verdad yo estoy creando una ilusión que no tiene sentido? ¿Por qué pensamos como pensamos? La influencia de la cosmovisión judeocristiana en nuestro pensamiento. Yo quiero que empecemos a rastrear esas raíces de la cosmovisión judeocristiana. Bueno, hay un particular, y es que los humanos tenemos una estructura mental sobre cómo pensar y vivir, y está formada por presuposiciones subconscientes, no explícitas. Quiere decir que esas presuposiciones condicionan nuestras palabras, nuestros afectos, nuestra voluntad, nuestras acciones. Entonces, cuando hablamos de la influencia de la cosmovisión judeo-cristiana, estamos hablando de las presuposiciones básicas, subconscientes y escondidas, que controlan una manera de pensar y una manera de vivir en base a la revelación de Dios. De eso que estamos hablando. Porque todas las cosmovisiones tienen sus presuposiciones, pero no todas ellas corresponden a la creación en la cual nosotros nos desenvolvemos. Para empezar a comprender la forma de pensar, ¿verdad?, de los hebreos, tenemos que tomar y ver qué ellos pensaban acerca de Dios. ¿Qué tú me dirías, Suel? Bueno, vamos a... Su concepción de Dios, ¿cuál sería? Vamos a Génesis, que es el libro de los comienzos. Génesis 1:1 tiene la declaración más importante para entender todo el resto de la Biblia, y yo diría para entender la vida misma. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Imagínate esta nación a la que fue dirigida el libro del Génesis, una nación de judíos que acaban de ser libertados de la esclavitud en Egipto, una nación politeísta que ahora tiene que ser instruida para entenderse a sí misma como nación. Entender su identidad. Su identidad como nación. Como pueblo de Dios. Como pueblo. Y Moisés, por revelación divina, escribe el Génesis. Y este grupo de ex esclavos que ahora han sido libertados por ese Dios, de repente leen y dicen, no, pero no es que la luna es un Dios, no es que el sol es un Dios, no es que el hijo de Faraón es un Dios, no es que existe un solo Dios, y ese Dios creó los cielos y la tierra. Y algo interesante, en Génesis 1:26 dice, y ese Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no a los
faraones, no a los descendientes de los faraones, A todos los a todos los seres humanos. Ahora, vamos a imaginar un judío que acaba de salir de esta esclavitud de 400 años, viviendo dentro de esa cosmovisión, sumergido en esa cosmovisión, y de repente lee que hay un solo Dios y que ese Dios creó a todos los seres humanos a su imagen y semejanza. Eso cambia por completo la concepción que nosotros tenemos acerca de todo. Hay un solo Dios. Y ese Dios tiene una sola forma de pensar. Y Él ha revelado esa forma de pensar en su palabra. Por lo tanto, si yo quiero pensar de acuerdo a la realidad, entonces yo tengo que pensar como ese Dios piensa. Déjame comparártelo con los griegos. Porque definitivamente, una de las más grandes influencias que hubo en la antigüedad fue precisamente el pensamiento griego. Y los griegos pensaban mucho míticamente, o sea, los griegos creían en la existencia de muchos dioses. Cuando tú hablas míticamente es en como fábulas. En mitos. En mitos, más en que leyendas. fábula, porque una fábula, yo puedo crear una fábula como la de Esopo, donde hay animales que hablan. No, pero estos son mitos, son relatos alternos de la creación, de la realidad. Leyendas. Pero Ficticios. que son ficticios, no son reales. Entonces, ¿qué hacían los griegos con estos dioses? Bueno, los griegos le echaban la culpa de todo lo que pasaba. O sea, si los griegos no se veían a sí mismos como responsables de sus ante acciones, nada. sino que si, como dice por ejemplo en un pasaje de la Ilíada, si yo me emborraché fue porque los dioses de alguna forma influenciaron en mí para yo hacer esto. O Si yo maté fue porque los dioses me influenciaron. pensamos en la famosa guerra de Troya. Nosotros vemos, yo no he visto nunca la película que Hollywood sacó, pero estoy completamente seguro, por cosas que he oído de la película, que no se corresponde con lo que escribió Homero acerca de la guerra de Troya. O sea, en la mente de Homero lo que provoca la guerra de Troya fue una discusión entre las diosas. O sea, había un banquete y a una de las diosas no le invitaron, le dieron bola negra, como decimos nosotros en República Dominicana. Pero fue a la fiesta, crea problemas. ¿Y qué hace ella? Va a la fiesta y lleva una manzana. La manzana de la discordia. De la discordia, Una así manzana se que llama. dice a la más bonita de las diosas. Y entonces ahí comienza la discusión de todas las mujeres diosas para ver quién era la más bonita y le ponen a París a Pero escoger. no eran 3 diosas que habían solamente. Había varias diosas, pero en el pleito fue entre varias de estas. Afrodita, 3 de las diosas comienzan a disputarse por la manzana y al pobre París lo ponen a escoger a cuál La es que el dé de la las 3. manzana. Entonces las 3 diosas comienzan a sobornar a París. Una le ofrece poder político. Otra que fue la que ganó le dijo, mire, yo voy a hacer que la mujer más hermosa del mundo se enamore de ti. Y resulta que era Helena, la esposa de Menelao. Ser una mujer casada y ahí vino la crisis. Exactamente. La guerra de Troya comienza con un problema en el Olimpo. Ahora, ¿cuál es la realidad detrás de ese mito? Que los griegos querían Troya porque los troyanos controlaban el paso del Helesponto. Entonces, un problema que es político, los griegos lo explican de otra manera, pero no es real. Y al no ser real, tampoco le podemos buscar al problema que causan en una forma correcta. Por eso es que la influencia judeocristiana fue tan importante. Lo que Dios nos dice en su palabra es como es. Las cosas son como son. Yo soy responsable de mis acciones. Si yo me emborracho, fui yo que tomé esa decisión. Si tomo una mujer ajena, yo soy responsable por ser un adulterio adúltero. como el que cometió París, yo soy el responsable de haber hecho lo que hice. Es totalmente diferente. ¿No? Y empezando que ellos interpretan la realidad en función de Dios, ya ahí hay problemas, Sujel. Bueno, y eso es muy similar a lo que pasa en el mundo moderno y posmoderno con esa idolatría de la razón y el cientificismo. No es más que una visión deformada de la realidad que no permite acometer los problemas en su base real. Por eso es que vemos que en los últimos siglos, aún Europa y Norteamérica y el resto del mundo han perdido el norte, han perdido la estrella polar para navegar en la realidad porque se han apartado de las ideas de la revelación de Dios. Tú has mencionado algo interesante, Luis, porque tú decías hace un rato que todos nosotros tenemos presuposiciones, que actúan a nivel inconsciente. No es que yo digo, no es que cada ser humano se sienta a decir, deja ver cuáles son las presuposiciones filosóficas en las que yo baso mi vida y por las que yo tomo decisiones. ¿No? El título del programa, ¿por qué pienso como pienso? Nadie hace eso, la gente vive como vive.
Pero tú mencionaste ahora mismo el cientificismo y yo quiero tomar ese ejemplo para ver por qué decíamos hace un momento que toda cosmovisión que se aleja de la cosmovisión judío-cristiana no es conforme a la realidad. Sujel, ¿por qué no tomamos ese ejemplo y lo continuamos en el Ok. próximo segmento? Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sujel, en el segmento anterior tú hablabas del cientificismo. Bueno, sí, me cortaste porque es conforme a la realidad que este programa tiene un tiempo definido, ¿verdad? Que no podemos pasarnos 10 horas aquí. Ok, ¿qué es lo que propone el cientificismo? Otra vez lo voy a decir en una forma muy sencilla. Lo que no puede ser probado por la ciencia no puede ser creído. Yo no puedo aceptar como verdad absolutamente nada que no pueda ser probado por la ciencia. Mucha gente escucha eso y dice, wow, mira, tú ves, yo creo eso. De hecho, los científicos de hoy son los sumos sacerdotes de esta generación. Si un individuo aparece en televisión y tiene un PhD en física nuclear, todo lo que él diga, la gente le va a dar peso y autoridad. Como bueno y válido. Aunque sea metafísico. Nada que Sí. ver, exactamente, aunque no tenga nada que ver con el campo de estudio en el que él se especializó. Porque cuando un físico nuclear filosofa, él no es un filósofo, él es un físico nuclear. Ahora, mira lo interesante. Esta declaración que yo acabo de dar, yo no puedo aceptar como verdadero nada que no pueda ser probado científicamente. Es una declaración filosófica, eso no es científico, porque yo no puedo probar científicamente varias cosas que están dentro de esa misma declaración. ¿Cómo yo determino qué es ciencia? ¿Cómo yo determino qué es verdad? O sea, ¿qué concepto de verdad probado científicamente yo estoy usando en esa declaración? Cuando tú te pones a ver, lo que nosotros tenemos allí en el cientificismo es una declaración filosófica y por lo tanto la declaración misma se autodestruye. Es incoherente, es una declaración contradictoria. Y eso pasa con todo, absolutamente todo lo que se aparta de la cosmovisión judío-cristiana. Como yo decía hace un momento, yo sé que en esta sociedad pluralista suena soberbio, arrogante, decir que hay un solo foco donde se encuentra la verdad. Pero esa es la verdad. Pero ese pluralismo va dirigido a quitarle autoridad a la revelación de Dios. No es porque es real o porque es conveniente o porque ha traído una sociedad más justa. Es precisamente para torpedear la unicidad del hecho de que Dios está ahí, es uno y se ha revelado a sí mismo en su palabra y por lo tanto hay una base objetiva para la verdad. La enemistad contra ese sistema de ideas es proponer un pluralismo donde todas las ideas y todas las verdades se supone que ocupen igual espacio siempre y cuando no vengan del cristianismo. Entonces, la cosmovisión judeocristiana está basada, tiene una concepción de Dios, tiene una concepción de la revelación de Dios, como tú has dicho. Dios se ha revelado a sí mismo. No es un Dios que ha guardado silencio, sino que se ha dado a conocer porque su propósito es ser conocido por los seres humanos y cuando los humanos lo conocemos, lo admiramos y nuestra respuesta es de adoración y servicio. ¿Y dónde yo puedo conocer a Dios entonces, Luis? En su palabra. Pero muchas personas no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, es posible que un niño que vio una película de Superman piense que amarrándose una toalla y tirándose de un quinto piso va a poder volar. Ciertamente, todos nosotros tenemos imágenes irreales, pero la realidad del universo es una y es coherente y empieza con la existencia de ese Dios que lo creó. Apartarse de ahí ya es entrar en el territorio de la irrealidad. Precisamente, esa es una de las plataformas de la crisis de la época donde nosotros estamos viviendo y por lo cual muchas personas no tienen un sentido firme de hacia dónde va su vida. O sea, fíjate en esto, Eduardo, tú acabas de mencionar el tema de la Biblia como revelación de Dios y que mucha gente no cree en esto. Lo interesante es que mucha de esa gente que no cree en la Biblia dicen creer en Dios, porque el ser humano del siglo XXI no deja de ser espiritual, es espiritual a su manera. Sin embargo, un Dios que exista, pero que no se revele en un libro proposicional, es decir,
no en un libro que tiene 50.000 interpretaciones diferentes, sino en una historia de redención concreta, que ocurrió en un lugar concreto, que se va desarrollando hasta llegar a la promesa de Jesucristo que murió en una cruz romana en el primer siglo de nuestra era, que resucitó al tercer día. O sea, yo estoy hablando de una revelación concreta, no mística. Con una base histórica Exacto. y cultural de un pueblo que estaba ahí. Si yo no creo que ese Dios se reveló en un libro así, en lo que a mí respecta da lo mismo si ese Dios existe como si no existiera, porque yo no tengo manera de saber cómo Él piensa. O sea que, en otras palabras, el problema de la crisis de la que tú hablabas... ¿Por qué pensamos como pensamos? Y la crisis que hay en Occidente ahora mismo no se resuelve diciendo simplemente yo creo en Dios. Se resuelve creyendo que ese Dios se ha revelado en un libro que se llama la Biblia. De lo contrario, estamos todavía en tinieblas. Es como el famoso, había un cómico alemán que hacía sketches de comedia, esos sketches, que serían cortos de comedia. Cortos de comedia, pero eran de teatro. Y aparece de repente un individuo en el medio del teatro, en un foco de luz, buscando algo. Llega un policía y le dice, señor, ¿qué le pasa? Dice, se me ha perdido la llave de mi casa. Y el policía amablemente se pone a buscar en el foco de luz la llave. Dice, cuando no lo encuentra, después de un rato, dice, pero usted está seguro de que la llave se le perdió aquí. Dice, no, la llave se me perdió en aquella esquina. Y dice, ¿y por qué la está buscando aquí? No, porque aquí hay luz. Entonces, fíjate cuál es el punto de ese sketch, de Valentín, se llama el cómico. Donde hay luz no hay nada que buscar. Donde hay algo que buscar está en oscuridad. Ese es el problema, esa es la problemática del hombre de esta generación. Con su propia razón, él está tratando de encontrar algo, la realidad, el propósito, pero ahí no hay nada que buscar, porque esta vida no me da los elementos, ni mi razón es lo suficientemente poderosa para yo poder establecer eso. O sea, para yo poder saber cuál es el propósito de mi existencia en este mundo, yo tendría que conocer cuál es el curso de la historia, cómo comenzó y a dónde va a terminar y qué hago yo en el medio. O sea que lo que está pasando ahora no es una loquera, no es algo caótico. No, es que le quitamos al hombre el piso donde antes se apoyaba, ya le quitamos ese piso al quitarle la revelación de Dios. Al hombre de Occidente, a la civilización de Occidente, porque las civilizaciones, África, Latinoamérica, Asia, han continuado en un animismo y eso es base de su subdesarrollo. Entonces, cuando nosotros hablamos, estamos hablando de la civilización que más desarrollo en la humanidad ha alcanzado debido a ese factor. Si le eliminamos ese factor, entonces estamos contribuyendo a su deterioro. Y lamentablemente, aquí yo quiero hacer una crítica que me duele hacerla, porque es una crítica al cristianismo, entre comillas, que se vive en muchas partes de América Latina. El problema de muchas personas pensantes en América Latina es que ven a lo que ellos entienden que es el cristianismo y tampoco encuentran una respuesta, porque en realidad no están viendo un cristianismo bíblico, sino un sincretismo. O sea, en América Latina primero se dio el caso en el catolicismo romano, cuando los conquistadores llegan a implantar el catolicismo a la fuerza, ellos no pudieron cambiar la forma de pensar de las personas que estaban aquí. ¿Qué hicieron ellos? O congraciarse con los conquistadores. Si tú quieres que yo crea en Jesús, no hay problema. Si tú quieres que yo tenga en mi templo una cruz, yo no tengo problema con eso, siempre y cuando yo siga adorando a los mismos dioses que yo adoraba antes, solo que ahora le vamos a cambiar los nombres, en vez de llamarle no sé qué, vamos a llamarle Santa Ana, vamos a llamarle yo no sé qué cosa. O sea que eso no fue una cristianización. No lo fue realmente. Bueno, fue una cristianización con el título católico, pero no fue un discipulado de las naciones como manda la Escritura. No fue una conversión real, sino eso mismo, una cristianización, una adaptación de elementos paganos con el cristianismo para lograr una hegemonía política y económica. Ahora, si tú le añades a eso que fuera de los entornos del catolicismo romano, y aquí es que viene la autocrítica, fuera del entorno del catolicismo romano también han estado surgiendo sectas que tampoco se basan en la Biblia como la revelación de Dios, y tú vas a sus cultos y tú no encuentras allí una explicación coherente de lo que el texto bíblico realmente dice, sino que hay individuos que se autoproclaman pastores y predicadores y comienzan a hablar, y muchas veces tú puedes
ver la influencia animista que hay en mucha de esa predicación. Entonces, el individuo intelectual de América Latina que mira hacia eso, dice, esto también es la misma locura de siempre. Lo que queremos decirle de verdad, hay iglesias cristianas y hay iglesias cristianas. No todo lo que se vende por allá afuera como cristianismo es cristianismo. O sea, a menos que una iglesia realmente esté construyendo sus doctrinas y su práctica sobre lo que Dios nos ha revelado en su palabra, estamos exactamente en el mismo problema. O sea que con la iglesia pasa lo mismo que con las civilizaciones. La civilización de Occidente ha alcanzado su desarrollo debido a la influencia de la revelación bíblica en su base cultural. Sin ella, entonces, se deforma y prácticamente entra en un neopaganismo. Hay otra raíz que habíamos hablado en esa cosmovisión judeocristiana y es la finalidad de la historia. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Definitivamente, una de las cosas que la cosmovisión judío-cristiana le dio a la civilización occidental fue la idea de que la historia es lineal. ¿Qué significa eso? No estamos en una rueda interminable. Pero dicen que la historia se repite. Pero es un decir. Sí, pero déjame decirle ese decir a su gente. Okay, vamos a ponerlo de esta manera. Bueno, no es bíblico, es pagano. Exacto. Sí, eso es lo que dicen los paganos. Sí. Y Ahora, lo que creían. debido a que el ser humano es el mismo, o sea, antes en la Edad Media tú podías tener el temor de contraer la peste bubónica o podías tener temor de que las brujas te echaran un mal de ojo. En el día de hoy yo tengo el temor de que una crisis económica me afecte o que un virus cibernético ataque mi computadora. Pero hay muchas personas que andan con un azabache para el mal de ojo. Pero las personas siguen siendo, los seres humanos siguen siendo los mismos, y en ese sentido yo puedo ver patrones repetitivos de comportamiento en el ser humano. Pero no, que la historia se repite. Quiere decir que la historia se repite. Así la historia comenzó en un punto, la historia va a terminar en un punto. La historia comenzó en un huerto, el huerto del Edén. La historia va a terminar en la Nueva Jerusalén por la obra de Dios y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hay un principio y hay un final en la historia. Y eso es extremadamente importante. Imagínate un individuo de la India que piensa que de acuerdo a la manera como yo viva, cuando yo muera, yo tengo entonces que pasar por el karma y volver a reencarnar, y tal vez resulte que ahora no, yo que soy si un tuve ser una buena humano. vida voy a reencarnar Exacto. en un ente superior. Exacto. Vamos a decir mañana así. puedo ser Garrapata de Doberman, sí, o Bacilo de Koch. O sea, es una locura. Pero cuando tú crees que la historia es lineal, entonces puedes introducir un concepto que ninguna otra cosmovisión inventada por el hombre posee, y es el concepto de redención. En una historia lineal hay redención. ¿Qué significa eso? Redención, sujeto. Que hay posibilidad de enderezar lo que está torcido, hay posibilidad de reconciliación con el Dios que nos creó. Hay esperanza. Hay esperanza, hay posibilidad de ser transformado. Yo tengo en mi mente muchas cosas que no son conformes a la realidad, empezando por el hecho de que todos nosotros creemos que somos el centro del universo. Pero cuando yo abrazo la cosmovisión cristiana, esas mentiras con las que yo vine al cristianismo van siendo desplazadas por la verdad de Dios. Y eso me permite vivir una vida coherente con la realidad. Entonces, las sociedades que no han internalizado ese concepto no ejecutan proyectos a largo plazo. Una de las ventajas del desarrollo de las naciones que han sido influenciadas por la revelación bíblica y la cosmovisión judeocristiana es que están seguros que como la historia tiene una dirección, cada día es irrepetible, hay una seguridad de un futuro. Por lo tanto, una generación puede plantear proyectos de desarrollo a largo plazo, 20, 50, 100 años, aunque la generación que los está diseñando y lo comiencen no lo vea, porque están seguros que es lineal. Ese es el pensamiento hebreo y el pensamiento cristiano. Por eso es que las naciones donde esas ideas se afincaron han logrado desarrollo superior respecto de las naciones que conciben la vida como cíclica y que lo que no se hizo hoy se hace mañana. Sí, Luis, Exacto. pero esos principios... Los hebreos, no veían la vida, no veían la historia ni como caótica, ni como dialéctica, ni como cíclica. Era lineal. Y de verdad ese concepto es extremadamente importante.
Eso lo hemos entendido, pero tú has dicho algo, Luis, que alguien puede decir, entonces, si yo sigo esos principios que están aquí, ya conseguir esos principios externamente, yo voy a progresar. Claro, porque la sabiduría que está en la Biblia, en la revelación de Dios, es como el panel de instrumentos de un avión. O sea, esos Si principios tú son, sigues- ¿eso es algo externo solamente? ¿De cumplimiento externo y ya voy a mejorar? No externo, porque la Biblia es real, trata tanto el aspecto interno del hombre como el aspecto externo del ser humano. Entonces, la Biblia, la revelación de Dios, es como un panel de instrumentos en un avión. Sí, si un piloto sigue y tiene el entrenamiento, las instrucciones de su panel de instrumentos, va a tener un viaje seguro. Si no sigue las instrucciones de su panel de instrumentos o no lo sabe leer, muy posiblemente fracase en su vuelo. Entonces, para las civilizaciones como para las personas individuales, la revelación de Dios es algo seguro, porque es la base del que hizo la realidad y del que está controlando esa historia lineal. No es que la historia es lineal por sí misma, es que Dios la está Exacto. dirigiendo de una manera soberana hacia el fin que Él ha establecido. Pero tiene que haber de parte del hombre un reconocimiento de su propia condición, que es lo que el hombre se niega a creer. Claro, en respuesta a la luz que Dios ha revelado, porque es muy limitado lo que nosotros podemos percibir de Dios en nuestra condición natural y caída. De hecho, Romanos capítulo 1 nos dice que nosotros podemos percibir las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, pero su propósito redentivo y las características de nuestra relación con Él tienen que ser iluminadas a través de su revelación en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando una persona es iluminada por la Escritura, debe tomar una respuesta y esa es su oportunidad. Por eso es que el Evangelio se abre hacia todo humano, llamando a todas las personas a reconocer lo que es verdad. El Evangelio debe ser creído, no es porque me conviene para salir del infierno o tener otra vida, es porque es la verdad. Porque fuera de ahí, fuera de Jesucristo, No hay otra verdad. no hay realidad. Jesucristo debe ser creído porque es la verdad. Si no, estamos en el error y en la mentira. Hace un rato Luis mencionó la palabra progreso y yo quería tomar esa idea para explicar un poquito mejor de qué es que estamos hablando, porque alguien puede decir, o sea, que si yo me convierto a Cristo, mañana yo voy a ser millonario. No estamos diciendo eso. No, si sigo esos principios voy a Exacto. progresar. Lo que estamos diciendo es que cuando una sociedad abraza y se construye sobre los principios reales, objetivos, verdaderos de la cosmovisión bíblica, esa sociedad tiende al progreso. A diferencia de sociedades animistas, hay una tendencia al progreso. No necesariamente todos y cada uno de los individuos que viven en esa sociedad van a progresar, por lo menos no en el sentido económico. Puede ser que una persona tenga un revés, una situación particular que lo llevó a la pobreza. Eso puede pasar en una sociedad basada en una cosmovisión judeocristiana, pero indudablemente, cuando tú estás construyendo algo sobre una base real, es más posible hay más posibilidades de que ese algo funcione conforme al diseño para lo cual se creó. Entonces, una sociedad basada en una cosmovisión bíblica es una sociedad que socialmente, económicamente, moralmente va a tener un orden que tiende al progreso, no al revés. Eso es lo que queremos decir. Vamos a una pausa y luego vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento de esas En lo recomendado para hoy, tenemos el libro de Salvador de Lutri, El mundo al que predicamos. Este libro es una exposición de las diferentes corrientes filosóficas entre las que el Evangelio acciona. Como dice el autor, es imperativo que conozcamos las diversas manifestaciones culturales y religiosas de aquellos que tratan de opacar al Evangelio de Jesucristo. Esto nos permite estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón.
el mundo al que predicamos de Salvador de Luther. El ver al hombre como un ser creado por Dios debe afectar nuestra manera de pensar. Bueno, imagínate otra vez en la época grecorromana, donde habían diferentes concepciones de dónde venía el hombre, porque eso era algo que inquietaba a los griegos, de qué está hecho el hombre, cuál es el propósito. Pero una de las filosofías que permeó mucho del pensamiento griego fue lo que se conoció como la filosofía atómica. Demócrito fue uno de los grandes filósofos griegos que postulaba lo siguiente: Dios no existe, no existen los dioses. Los seres humanos están compuestos de átomos. Esos átomos se juntan accidentalmente y forman un ser humano, y cuando tú mueres se acabó todo porque esos átomos se desintegran. Ahora es interesante que los mismos filósofos atómicos, porque así se llamaban. ¿Cómo ellos explicaban las emociones y los sentimientos del hombre si todo es átomo? Todo es parte del mundo material, igual que lo explica un materialista en el día de hoy. De la evolución. Sí. O sea, Una los combinación materialistas en el día de química, un hoy. efecto químico y cosas Exactamente. Claro que siempre yo le digo a mis estudiantes que no deja de ser interesante que en esta teoría atómica habría que preguntar por qué los átomos se juntan y forman a un elefante, por ejemplo, o se juntan y forman un cocodrilo, siempre, pero nunca aparece un heledrilo ni un cocofante. Es como que como si los átomos tuvieran algo que los llevara a hacer una programación. Una programación, ¿verdad? Pero es interesante que ellos mismos decían que una de las ventajas, de las bendiciones de la teoría atómica era el hecho de que le quitaba al hombre el temor a la muerte. ¿Por qué? Porque si tú creías que después de la muerte tú ibas a pasar por un juicio, eso te da temor. Pero cuando tú crees que la muerte termina con todo, ahí se acabó. Entonces, el hecho de lo que tú crees acerca del hombre va a cambiar radicalmente la manera como tú vives. En el caso de la filosofía, de la influencia de la cosmovisión judío-cristiana, nosotros partimos de la premisa de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Y eso cómo me afecta a su vez? Bueno, por un lado, eso quiere decir que el hombre tiene una dignidad que el resto de los seres vivos del planeta no poseen, porque solo el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Eso hace que en esas sociedades bárbaras los hombres eran tratados barbáricamente. O sea, cuando un niño nacía deforme en Esparta, ¿qué hacían? O lo llevaban a un risco y lo despeñaban porque no servía para la sociedad. Pero cuando yo creo que aún un niño que haya nacido con problemas genéticos es creado a imagen y semejanza de Dios, porta en él la imagen de Dios, yo tengo que tratar cada vida con dignidad, no importa si en lo que respecta a la sociedad es productiva o no es productiva. Porque ese ser humano tiene valor y tiene dignidad simplemente por el hecho de ser hecho a la imagen de Dios creado. Sí. O piensa en el sentido de propósito, de cómo yo debo vivir. Yo soy un ser racional, yo fui creado conforme a un modelo. Nuestro Dios es un ser racional, nuestro Dios es un ser pensante, nuestro Dios es un ser moral. Yo puedo, como ser creado a imagen de Dios, distinguir lo bueno de lo malo, claro, basado en la revelación divina, pero me refiero al hecho de que yo tengo una conciencia que me dice hay cosas que están bien, hay cosas que están mal. ¿Por qué todo hombre en toda parte del planeta posee una conciencia moral, aunque la tenga distorsionada? La imagen de Dios en el hombre. La imagen de Dios en el hombre. Eso por mencionar algunas cosas. Yo estoy seguro que Luis puede ampliar esto también. Bueno, otros elementos. La aplicación de eso es que no es por casualidad que en las naciones donde la influencia judeo-cristiana ha sido fuerte, los sistemas de seguridad y de preservación de la vida, leyes para proteger desde la goma de los automóviles, que no pueden estar lisas ni ofrecer peligro, y todo un sistema legal para proteger la vida. Y cuando una persona pierde la vida, hay que rendir cuentas, como por ejemplo en un accidente automovilístico, un accidente de tren, se examina porque hay un cuidado para preservar la vida.
al contrario de nuestras naciones, donde se menosprecia la vida humana. Tú ves los hospitales, tú ves la manera del tránsito, los vehículos de transporte público. Nuestra sociedad refleja un bajo valor por la vida humana. Esas sociedades demuestran un alto valor por la vida humana en sus sistemas legales y de protección. ¿Por qué? ¿De dónde vino? Si somos todos seres caídos, porque las influencias de la Escritura que establece lo que dijo Sugel, de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, le da una dignidad y la vida debe ser preservada y toda la sociedad debe orientarse hacia eso. Un efecto que está demostrando cómo la decadencia de Occidente, debido al cambio de pensamiento, está ocurriendo, es la prevalencia del aborto. Es decir, sociedades que han llegado a estructurar grandes sistemas, inclusive legales, de protección y de demanda, si ocurre algo, entonces están matando a los seres humanos más débiles. Eso es una evidencia de la crisis que está ocurriendo debido a apartarse del marco ético de la Escritura, que es lo mismo de la cosmovisión judeo-cristiana. En otras palabras, cuando ese tipo de cosas pasan, la sociedad no está progresando, la sociedad está retrocediendo al barbarismo del cual la cosmovisión judeo-cristiana rescató a la sociedad de Occidente. Yo te voy a dar un ejemplo. Cuando un niño nacía en Roma, en el primer siglo, el padre tenía un derecho que es la patria potestad. Hoy día hablamos de la patria potestad, pero no entendemos el concepto que el romano tenía de la patria potestad. Cuando un niño nacía, ese niño era colocado a los pies del padre. Si el padre lo tomaba y lo levantaba, ese niño era aceptado en la familia humana. Si el padre lo rechazaba, por cualquier razón... Era aceptado en la familia romana. Sí, pero miembro de una familia humana, no es un perrito que nació, no es un cachorrito, no es un mono. El padre estaba reconociendo a ese niño como un ser humano. Si ese niño era dejado en el piso, era llevado a un parque público para que se lo comieran los perros o aún para que fuera vendido como esclavo, y si era una niña, normalmente terminaban siendo vendidas como esclavas sexuales. ¿Qué pasó cuando el cristianismo, cuando la levadura buena del cristianismo comenzó a leudar para bien el Imperio Romano? Que entonces los cristianos comenzaron a rescatar esos tipos de niños, comenzaron a adoptar niños. De hecho, el concepto de adopción de niños es algo que no existía en el mundo greco-romano. Los romanos no adoptaban niños, adoptaban adultos, seres humanos ya hechos y derechos. Pero los cristianos comenzaron a tomar estos niños, comenzaron a crear orfanatos, comenzaron a crear hospitales. Todo eso surge de la herencia judeo-cristiana. Y del valor de la vida humana establecido en las Escrituras. O sea, sin las Escrituras, el mundo se vuelve un mundo bárbaro, violento, donde la vida humana va perdiendo su valor. Ese es el peligro al que nos estamos enfrentando ahora mismo. De hecho, creo que era Plinio, no recuerdo ahora, un escritor romano que decía: ¿y cómo nosotros vamos a enfrentar el avance del cristianismo si ellos cuidan de los nuestros mejor que nosotros mismos? O sea, ellos comenzaron a ver que el problema con el cristianismo, el problema, entre comillas, es que los cristianos vivían de una manera tal que era atractiva para ese mundo pagano, que veían esta gente extraña para ellos vivir de una forma que no era común entre ellos. El amor prevalecía. Pero eso es precisamente por el hecho de que los cristianos le damos un valor al ser humano. Luis mencionaba el aborto, pero ahora también está el problema de la eutanasia. Y cada vez en países más civilizados, ¿verdad?, la eutanasia ya no solamente se está practicando a personas mayores con enfermedades terminales, es que ya hay países que han aprobado leyes donde si un joven dice yo no quiero vivir más, es su derecho de acabar con su propia vida. No es que cuando yo me veo a mí mismo como un ser humano creado a la imagen de Dios, yo me doy cuenta que yo mismo no tengo derecho sobre mi propia vida, porque mi vida fue hecha a la imagen de Dios. Y yo debo por lo tanto, le vida. pertenece a Él y yo estoy en una dependencia respecto de Él. Eso es lo que exalta el valor de la vida humana. Sin esa referencia, entonces tenemos un relativismo que hace que los seres humanos nos destruyamos unos a otros. Que es lo que estamos viendo en diferentes sociedades.
El hombre es creado a la imagen de Dios, el hombre es responsable ante Dios. Cuando el hombre peca, es responsable ante él, no es como los griegos que echaban la culpa a los dioses. ¿Qué plantea la cosmovisión judeocristiana en relación al pecado y a la culpa? Bueno, el hecho de que el pecado ha creado un distanciamiento del ser humano con su creador y con el sustentador de su propia vida. O sea que está en una condición de muerte, de separación. Entonces, los problemas de la humanidad se deben primordialmente a esa separación de su creador. Lo que Dios revela en su palabra es que Él ha tomado la iniciativa para restablecer esa comunión, porque su propósito es restablecer la comunión que permite a los seres humanos vivir en bienestar. Esa es la oferta de Dios a través de su palabra. Entonces, Él llama al ser humano a que reconozca esa separación, que separado de Él está muerto, y que recupere la vida por el medio que Él ha establecido para restablecer esa relación, que es a través de creer en la persona de Jesucristo, que es Dios mismo encarnado. Él mismo tomó la iniciativa de encarnarse para facilitar ese proceso de restablecer vida en los seres humanos. Vida no solamente espiritual, vida en todos los sentidos, como lo describe Juan capítulo 10, versículo 10. Vida abundante en todos los sentidos, empezando por vida espiritual, es decir, una regeneración, una transformación que recupera la verdadera humanidad en nosotros. Alejados de Dios, nosotros somos, pudiéramos decir, parcialmente humanos, porque hay áreas de nuestra humanidad que están subdesarrolladas y que solamente alcanzan su verdadera magnitud, nivel y desarrollo en una comunión con nuestro Hacedor. ¿Por qué eso que dice Luis, esa realidad que está planteada en las Escrituras, es tan difícil de aceptar por los hombres hoy? Porque el hombre quiere tomar el lugar de Dios. Fíjate, las leyes éticas reveladas por Dios en su palabra están muy claras. Ahí tú puedes ver una línea demarcatoria entre lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, inclusive hasta lo bueno y lo excelente. Tú puedes hacer una clara evaluación de las cosas a la luz de lo que Dios nos dice en su palabra. Pero el hombre quiere vivir como quiere. Y por lo tanto, el hombre ha hecho de sí mismo un Dios. ¿Qué pasa cuando yo quito la cosmovisión judio-cristiana de en medio? Bueno, yo voy a tener que establecer mis propios valores, y ahí viene el famoso relativismo, que es, por cierto, un relativismo relativo y conveniente. ¿Qué yo quiero decir con eso? El hombre es relativista siempre y cuando no lo afecte a él. Pues si yo te digo ahora de repente, mira, Eduardo, mi computadora ya está medio viejita, yo me voy a llevar la tuya porque yo creo que la tuya está más nueva, tiene más potencia que la mía. No, pero tú no puedes llevarte mi computadora. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Porque en la mente mía, si yo voy a darle un mejor uso, tal vez yo pienso que tú usas la computadora para ponerte a jugar y ver videos tontos, y yo lo voy a usar para una cosa importante. No proyectes lo que tú haces en mí, por favor. Es un ejemplo, una ilustración. Yo puedo pensar que yo puedo darle, que es mejor quitarle a una persona que está haciendo un mal uso de su computadora, quitársela para yo darle un mejor uso, Sí. que va a ser más beneficioso. No, pero tú ahí vas a brincar y vas a sacar la carta de valores absolutos, porque te está afectando a ti. Entonces el hombre es relativista hasta que lo afecta a él, porque es una deshonestidad intelectual. Ninguna sociedad funciona en un verdadero y absoluto relativismo. Ninguna sociedad funciona así. Es imposible. Fue un caos total. Es un caos. Por eso es que el hombre, en su deshonestidad, vive de capital prestado. En otras palabras, yo niego a Dios, yo niego su palabra, yo niego los valores éticos del cristianismo, pero cuando me conviene voy ahí a tomar algo prestado que yo pueda... Levanto ese estandarte. Exacto, que yo pueda usar a conveniencia. El ser humano en una sociedad secular vive de capital prestado. Una de las cosas que Nietzsche, volviendo otra vez a Nietzsche, decía, atrévanse a vivir sin Dios. O sea, si tú realmente quieres vivir sin Dios, atrévete a todas las consecuencias que eso trae. Porque si yo quito a Dios del panorama, ya no hay moral, ya no hay virtud,
Ya no hay ni siquiera lógica. Ya tú quitaste a Dios del panorama, vive como te dé la gana. Por eso Nietzsche, en cierta manera, era nihilista, porque él sabía que si Dios está muerto, el ser humano está muerto y todo lo que tiene significado para nosotros está muerto. En ese sentido, él fue profético respecto de la línea de decadencia que la civilización de Occidente estaba siguiendo con ese humanismo secular y quitando a Dios del centro de la cultura. Entonces, ¿cuál es la razón? Tú preguntabas, ¿por qué el hombre no acepta eso? Porque yo no quiero que nadie reine sobre mí. Hay una parábola, ser mi propio Dios. hay una parábola en Lucas 19 donde el Señor Jesucristo dice, el problema de esta generación es que Dios puso las reglas bien claras y envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pero los seres humanos dijeron, yo no quiero que este reine sobre nosotros. Ese es el problema, yo no quiero que este reine sobre mí, yo no quiero que Jesús sea mi Señor. El problema con eso es que no solamente tú estás eliminando al único que puede gobernar tu vida, estás eliminando también a aquel que puede salvar tu vida, es aquel que puede transformar tu vida, porque aunque para el hombre la culpa se ve como algo incómodo, y verdaderamente es incómodo sentir complejo de culpa, el hombre no se da cuenta que la culpa es el sistema sensorial del alma. Cuando yo tomo una olla caliente y me quemo, esos nervios sensoriales me están cuidando, me están protegiendo de que yo no vaya a quemarme sin darme cuenta. La culpa funciona de esa manera en el alma. Eso no está bien, eso me va a hacer daño, eso no debe ser así. Pero Dios, que fue el que nos dio el sentido de culpa, lo dio precisamente para que nosotros podamos ser redimidos, para que nosotros podamos buscar en Cristo la salvación de nuestras almas, la salvación de nuestra vida completa. Entonces la culpa es el vehículo que Dios utiliza para llevarme a Cristo en arrepentimiento y fe. Sujel, pero las personas sienten culpa y no todos van a Cristo en arrepentimiento y fe. No, lamentablemente no. Por eso es que mucha gente se vuelven alcohólicas, otros usan drogas, otros deciden tratar de desoír la voz de la conciencia y terminan con una conciencia cauterizada, es decir, con una conciencia endurecida que cada vez más escuchan menos las voces de alarma de la conciencia. Una vez le preguntaron a un asesino, ¿cómo llegó ahí? Decía, bueno, cuando tú matas la primera vez, eso es problemático. Pero a medida que tú vas matando gente, tú lo vas viendo como algo cada vez más normal. Entonces llegó un momento que un individuo mata a otro para robarle un celular. ¿Cómo llegó ahí? Eso no fue de la noche a la mañana. Ese niño no nació pecador, pero no nació siendo un asesino en serie. Su conciencia se fue cauterizando poco a poco hasta llegar hasta ahí. Por eso es que el Evangelio tiene una invitación abierta para cada ser humano, no solamente para superar la culpa, sino para encontrar la verdadera dimensión de nuestra humanidad. No podemos ser completos. Dios nos creó para propósitos superiores que solamente pueden ser alcanzados en comunión con Él, porque Él es al final la satisfacción de los deseos más altos que nuestra humanidad puede generar. ¿Por qué pensamos como pensamos? Gracias por habernos explicado cómo la influencia de la cosmovisión judeocristiana es una bendición para nosotros para pensar de la manera correcta, porque es pensar a la manera de Dios. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una